Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes nos acompañan a través de la red social Facebook. Este día vamos a hablar de política, vamos a hablar también de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Todos estamos a la expectativa sobre lo que va a ocurrir en cuanto a la discusión de una reforma al sistema de pensiones. En los últimos días se han tomado decisiones importantes, hoy las vamos a tratar, pero pongamos en contexto algunos de los puntos de lo que ha ocurrido en ese órgano de Estado. Esta semana es considerada clave para comenzar con el análisis de la reforma al sistema de pensiones. Esto luego que en la última sesión plenaria se hicieron recortes presupuestarios a carteras como salud, educación, seguridad, defensa y hasta casa presidencial para ajustar los 55 millones de dólares por los que el país cayó en impago. Desde 2006, el gobierno viene prestando dinero para pagar pensiones de los jubilados del Seguro Social y del INPEP, préstamos a los que cada año debe abonar. Solo en este 2017, esos abonos suman un estimado de 220 millones de dólares. La cuota de abril de esos abonos se venció y por eso El Salvador cayó en impago. En la Asamblea Legislativa, el viernes decidieron recortar presupuesto a diversas instituciones para pagar la deuda y ampliar el plazo de la deuda previsional de 25 a 50 años. El secretario técnico de la presidencia dice que se hizo lo correcto. Siempre habrá, y lo que pasa es que en los próximos meses, ¿verdad? Si la recaudación fiscal mejora, tenemos que buscar recursos para respaldar a estas instituciones. Afortunadamente, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tiene la contribución especial y esperamos que va a haber un aporte adicional porque a partir de abril la seguridad pública tendrá la contribución especial proveniente del 5% adicional de impuestos sobre la renta. Ahí estamos hablando que va a crecer la seguridad pública en más o menos en 60 millones de dólares de ingresos. Eso es importante. El resto de instituciones veremos cómo se les puede respaldar. La presidenta de la Comisión de Hacienda también habló del tema. Considera que la deuda previsional viene complicando las finanzas del gobierno y es por ello que también considera urgente comenzar la discusión de una reforma lo antes posible. El FMLN considera que es urgente pasar de nuevo al debate de la reforma previsional. Otros sectores, sin embargo, consideran irresponsable que se haya ampliado el plazo de la deuda de 25 a 50 años, porque básicamente lo que se hizo es trasladar la deuda a los jóvenes de hoy. El impago en el que cayó el Estado salvadoreño el 7 de abril ha llevado además a que se baje la calificación de la deuda soberana del país, algo que aseguran dificultará obtener financiamiento porque simplemente el país ha dejado de ser confiable. Esta mañana seguimos analizando este tema en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos primero al doctor Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido, doctor. Un gusto recibirlo en Canal 12. Muchas gracias, como siempre, Manuel, y esperamos aprovechar al máximo el tiempo que tú nos brindas a través del Canal 12. También se encuentra con nosotros el licenciado Manuel Rodríguez, secretario general del PCN. Bienvenido a Canal 12 una vez más. Gracias, Manuel, por la oportunidad que nos están dando, tanto a Rodolfo como a tu servidor, para tocar estos temas tan importantes como son el impago, el inicio de la discusión de la ley de pensiones que se va a realizar este día y una serie de temas que vienen amarrados a esta situación que estamos viviendo de polarización. Comencemos analizando lo que ocurrió el día viernes. Se tomaron importantes decisiones, recortar presupuestos a algunas carteras de Estado para sumar la cuota por la que El Salvador había caído en impago. Y también se hizo reformas al fideicomiso de obligaciones previsionales y pasaron la deuda a un plazo más largo, de 25 a 50 años. El PCN sí votó, el PDC no votó. Tal vez, doctor Parque, si nos explica brevemente las razones por las que ustedes decidieron no acompañar esta votación. A ver, Manuel, el tema del déficit fiscal y que está como ya ha venido enfocado principalmente en lo que respecta a la falta de capacidad fiscal del Estado para hacerle frente al pago de las pensiones. Esto es un tema recurrente. Nosotros tenemos muy presente hace ya más de un año, cuando el ministro de Hacienda convoca a todos los partidos políticos, llegamos, nos expone, nos destapa las cifras
en general en lo que respecta a la fiscalidad del país, y entre esas cifras destaca particularmente lo que es el déficit para poderle hacer frente al pago de las pensiones, particularmente los sistemas anteriores, entiéndase INPEP y Seguro Social. La verdad es que esto era bastante alarmante y el ministro fue franco y dijo, miren, el Estado no tiene la capacidad de poder enfrentar lo que viene. Es imprescindible una reforma en materia previsional. Y ahí estamos todos los partidos políticos, incluido el partido en el gobierno. Cada quien habrá tomado nota a su manera, pero quedó claro que era un tema que había que resolver y con responsabilidad. Lamentablemente el tiempo fue pasando, ideas, propuestas vinieron, fueron, pero nunca las cosas se concretaban. Hasta hubo de intervenir la Sala de lo Constitucional en lo que respecta a las tasas de interés, porque como repito, el tiempo seguía pasando y pues también se iba deteriorando la cartera de las pensiones, porque la tasa que estaba reconociéndosela a los trabajadores a través de los certificados de inversión previsional era muy baja. Llega un momento donde se asomaba en forma más cercana la posibilidad del impago, y hubo quienes realmente nos empeñamos con mucho ahínco en tratar de construir propuestas con creatividad y haciendo consultas con los distintos actores en el mercado financiero, en el mercado de valores, no solo entonces en el sector político. Y de veras lo hacíamos en el interés de evitar que nuestro país cayese en impago. Nos volvimos, creo que muchos, colaboradores espontáneos en dirección a que esto no ocurriese. Tuvimos que ver y observar incluso agendas de personeros, de organizaciones, que más bien su afán podría ser pues que este volado truene. Nosotros no nos podíamos inscribir en ese tipo de agendas por disciplina, por principio, por bagaje, por profesión, lo que fuese, pero no nos podíamos inscribir en esa agenda. Y eso llevó a que incluso, yo me permitiría decir, más allá de mi partido, me involucro hasta personalmente, pues soy abogado, en tratar de construir alternativas y dar mis mejores aportes. Pasó lo que pasó, llegamos a caer en impago por alrededor de 50 millones de dólares. Quiere decir que no tuvimos éxito en que nuestras propuestas pudiesen cuajar antes de que cayésemos en ese impago, y francamente nos parecía increíble que un país se estuviese sometiendo a todas las repercusiones negativas que involucra un impago por 50 millones de dólares. No estábamos cayendo en impago por 500 millones, por 1.000 millones, por 50 millones. Y eso es porque aquí todavía no se ha terminado de exponer lo que significa, Manuel, para Juan Pueblo, el que un Estado caiga en impago. No solo se trata de las repercusiones a nivel macroeconómico, que es como algo abstracto, sino que cómo te va a afectar a ti, cómo va a afectar a cada quien de nosotros en nuestras economías familiares el impago del Estado salvadoreño. Que por cierto, al estar en un impago, un default selectivo que le llaman, después de que se vence la transitoriedad de los primeros 5 o 7 días, salirse de ahí y de esa calificación que las distintas calificadoras nos vinieron dando de CCC, pues tiene que pasar varios años para poder salir de ahí. Superado el impago, volvemos a adquirir capacidad para que nos presten, pero no significa que ese dinero va a ser barato. Aunque tengamos capacidad de que nos presten, ese dinero va a ser más caro y lo va a pagar cada uno de nosotros. Doctor, no es tan fácil la situación, porque fíjese de que de hecho ayer yo escuchaba unas declaraciones del secretario técnico que decía que bueno, ya cumpliendo con el pago, la situación de El Salvador prácticamente no va a volver a la normalidad de inmediato, y que las calificadoras no le van a dar, digamos, no van a generar nuevamente confianza, pero decía de que ya se sale por lo menos de la situación crítica en la que se había caído. No, natural, eso es justamente, o sea, podemos salir del impago, pero repito, no se está resolviendo la situación de las calificaciones en que ya nosotros lamentablemente caímos. Pero regresando a entonces tu pregunta, quería hacer nada más un contexto, Manuel. Vinimos el día viernes, no de esta semana recién pasada, semana anterior, hubo también
algunas propuestas, me refiero antes de la semana 7 de abril, doctor. Y se habrían presentado otras propuestas que involucraban cambios unilaterales, es decir, que el deudor, el Estado salvadoreño, hacía a través de modificaciones legales cambio prácticamente de reglas del juego, y eso no tuvo el respaldo antes de vacación. Pasamos la vacación, caímos en impago y nos vemos en la situación imperiosa de la semana recién pasada. Un país, Manuel, y eso es legítimo, busca las maneras de hacerle frente a sus obligaciones. En mi impresión particular, habiendo otras alternativas, el gobierno, reconozco que en su afán de poder pagar y salir del impago, sacar del impago al Estado salvadoreño, se va con esta propuesta. No obstante, habían otras, y ahí me voy a lo que en particular había venido haciendo esfuerzos, y esa propuesta que particularmente yo había elaborado, sentí, pues, en mi consideración, que no se debatió, que no se revisó lo suficiente, que no se consideró en la debida forma, y eso hacía de que, teniendo la opción para mí A, no me podía ver acompañando lo que sería, en nuestra consideración, una opción B. Y eso es lo que habría llevado a que la Democracia Cristiana no acompañó esta votación. Quiero decirte que la propuesta nuestra era más bien una medida contingencial que no necesariamente se tendría que utilizar, pero que estuviese ahí como garantía si llegábamos a los meses de julio y de octubre, donde corresponde hacer los pagos de los otros tramos que quedan en este año pendientes de pago de los certificados de inversión previsional, porque en nuestra consideración también la mejor forma, y ahí me voy de regreso a lo que habría sido la propuesta implícita del señor ministro de Hacienda desde hace más de un año: señores diputados, comunidad política, busquen lo más pronto posible reformar de fondo el sistema previsional, es decir, el sistema de pensiones. Entonces, en nuestra opinión, y sigue siendo la misma, la mejor forma de resolver el déficit fiscal que se destaca en materia de pensiones es haciendo la reforma previsional. Pero ¿y qué ocurre? Al haber tomado una parte de lo que es una virtual reforma previsional, que es la parte que resuelve en alguna medida la parte fiscal, creo que se desestimula que se busque con la mayor prontitud posible resolver en una forma integral el tema previsional. Esto viene a terminar de explicar por qué nosotros no nos vimos llamados a acompañar el día viernes pasado esa votación. Licenciado Rodríguez, el PCN sí apoyó la decisión, bueno, de la propuesta que hizo el gobierno de recortar fondos a algunas carteras de Estado para cumplir con el tema de esta cuota que se había vencido el día 20 de abril. Además, bueno, también se participó en esta votación donde se amplió el plazo de los certificados de inversión previsional, los plazos para pagar esta deuda que viene acumulando el gobierno desde el año 2006, cuando se hacen préstamos, desde la que están haciendo préstamos para cumplir con el pago de las pensiones de los retirados del IS y del INPEP. Recordemos que esa deuda ya suma 5.700 millones de dólares. Tal vez si nos explica las razones que los llevaron a ustedes a votar por esto. Gracias, Manuel. Mira, tal vez voy a ampliar un poco lo que dijo Rodolfo, porque en este esfuerzo de buscarle solución al problema del impago, hemos venido trabajando en una forma conjunta con la Democracia Cristiana. Hemos tenido reuniones con los diferentes actores, hemos platicado con las presidentas de las AFP, hemos podido conversar incluso con gente de banco, hemos podido conversar con Arena, hemos podido conversar con el Frente y hemos tratado de buscarle una solución a este problema que viene generado por la polarización que tienen dos partidos políticos como es el FMLN y Arena. Hemos venido señalando el peligro no solamente en el tema de que íbamos a caer en el impago, sino que también en el problema de las pensiones. Aquí no se ha tocado el tema, digamos, del ITFA. El ITFA está entrando en una situación difícil que también hay que buscarle una solución, hay que buscarle cómo le resolvemos el problema a los militares retirados. También en estas conversaciones que hemos tenido
se presentaron dos alternativas diferentes y estuvimos nosotros en la reunión, la primera la que presentó Rodolfo a través de la Democracia Cristiana con un mecanismo a través de Bandesal, y los otros que es referente ya a tomar una decisión sobre las reformas de pensiones. En ambos hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder acercar, digamos, estas dos fuerzas políticas, y ha sido bastante difícil. Hemos hecho análisis conjuntos con ellos, hemos tratado de venderles, digamos, los proyectos, y en el caso de Bandesal ni el FMLN ni Arena estaban de acuerdo con involucrar, digamos, a Bandesal en la solución del problema de las pensiones. También por el otro lado, entendemos, digamos, las presiones de los organismos internacionales que están pendientes de la calificación de riesgo que están imponiendo, digamos, estas empresas que se encargan de eso, pues de definir, digamos, el riesgo país. Y en ese sentido, nosotros sí consideramos que era necesario tomar una decisión. La decisión no se podía trasladar más allá de la fecha que se habían señalado. Habían posibilidades de que otros miembros, digamos, que se encargan, digamos, de la calificación, pudieran también de mejorar la calificación del país en las siguientes 24 horas, y era necesario mandar señales. Por ese motivo nosotros sí consideramos de que era necesario y urgente garantizar el pago a las AFP. Y por eso definitivamente nosotros sí tomamos la decisión de participar, de buscar un mecanismo, una solución al problema. El gobierno es el responsable en el tema, digamos, de lo que es la parte del presupuesto. Ellos presentaron una modificación al presupuesto con reducciones, no solamente en el tema, digamos, del órgano ejecutivo, involucraba también a otros órganos, involucraba a la Asamblea Legislativa, involucraba a la Fiscalía General de la República, una institución que definitivamente nosotros lo hemos expresado, de que existe la necesidad de apoyarla, ¿verdad? Presupuestariamente, y hicimos un esfuerzo nosotros para que, digamos, disminuciones en el área de la Fiscalía no se pudieran realizar. No me recuerdo, eran $500,000, Rodolfo. Con 500,000 lo que le reducían. Lo que se estaban haciendo. 2 millones a la Asamblea. 2 millones a la Asamblea Legislativa. Ahí se presentó una posición de parte de diputados de otro instituto político donde decían de que no se podían hacer reducciones a la Asamblea si no se contaba con el aval, ¿verdad? Y que si no se discutía esto en la Asamblea, mecanismo que nosotros sí consideramos de que se estaba violentando, pero que en alguna medida sí nos comprometimos a tocar el tema dentro de la Asamblea para buscar también una reducción. Si hablamos del sistema de pensiones, es bueno recoger algunos datos históricos. El antiguo sistema de reparto estaba administrado por el Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones, INPEP. El IS fue creado en 1949 para dar cobertura en la rama de salud, y en 1969 se incorporó el régimen de pensiones para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, IVM, destinado a los trabajadores del sector privado. El INPEP inició operaciones en 1975 uniformando los sistemas especiales de pensiones del Estado, y para 1978 se incorporaron al mismo los empleados públicos docentes. El diseño que sustentaba los sistemas de pensiones del IS y del INPEP en el régimen de invalidez, vejez y muerte se conoce como sistema de reparto de primas escalonadas con beneficios definidos. El principal problema de los sistemas de reparto era que no relacionaba los aportes que realizaban los individuos con los beneficios que recibían. Otro importante defecto del diseño de estos sistemas es que no era capaz de hacer frente a los cambios demográficos de los nuevos tiempos, como el incremento de la edad de la población o esperanza de vida. Según expertos, las reservas técnicas del IS e INPEP eran insuficientes para hacer frente a los compromisos productos de los derechos adquiridos para con los pensionados. En El Salvador, en el año 1998 se dio paso a un nuevo sistema previsional, el de capitalización individual, basado en cuentas individuales que son propiedad de cada uno de los cotizantes y en las cuales se van acumulando las cotizaciones y la rentabilidad que generan. El Estado otorgó la facultad de administrar el sistema a empresas privadas, AFP,
que en ese momento debían invertir los recursos acumulados en instrumentos financieros a través de la Bolsa de Valores. En América Latina, las reformas de este tipo iniciaron en Chile. Pero el Estado enfrentó problemas para cumplir con el pago de las pensiones a quienes se retiraron de su vida laboral a través del IS y el INPEP. Y es así que durante el gobierno de Arena, a cargo de Elías Antonio Saca, en el año 2006 se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales, que se usó para tomar prestado ahorro de los cotizantes de las AFP y pagar su mensualidad a pensionados del IS y del INPEP. Préstamos que este año suman 5.700 millones de dólares. Algunos economistas dicen claramente que sin resolver la deuda previsional, la sostenibilidad fiscal del país no está garantizada. Y matizan explicando que llegará un momento en que se tendrá que cambiar la edad de retiro o el tiempo obligatorio de ahorro. Para frenar los problemas previsionales, es que en la Asamblea Legislativa hay dos propuestas para hacer una nueva reforma al sistema, una presentada en 2016 por el gobierno y otra más, presentada por el sector privado en 2017. Si esta reforma no se hace, los préstamos para pagar pensiones serán cada vez mayores. En 2016 se necesitaron 633 millones de dólares. En 2020 se estiman se necesiten 928 millones de dólares. Y en 2024 hablamos de 1.101 millones de dólares. De hecho, según las estimaciones de Hacienda, en 2017 las operaciones del fideicomiso ya no darán abasto para la necesidad de financiamiento que calculan en 756 millones de dólares. Por ley, las AFP actualmente pueden prestar al Estado hasta 45% de los ahorros de los trabajadores, límite que está por alcanzarse. Con estos antecedentes, continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, continuamos con la entrevista de hoy. Estamos hablando de este tema que mantiene pues a todos a la expectativa respecto a las decisiones que se puedan tomar en la Asamblea Legislativa. Tenemos como invitado al licenciado Manuel Rodríguez del partido PCN y al doctor Rodolfo Parker del partido PDC. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de que se comience a debatir ya en serio la reforma previsional? De hecho, el PCN cuando votó pedía de que de inmediato se procediera a analizar la reforma. ¿Cómo ven ustedes el panorama luego de esta decisión que se tomó el día viernes y que prácticamente se apagó el incendio que había generado el tema del impago? Licenciado Rodríguez. Mira, nosotros como partido hemos venido señalando, no desde ahora, nosotros incluso en el 2014, cuando estábamos ya en la campaña política, insistíamos que el tema de pensiones debería ser un tema que se tenía que haber discutido en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque la gente iba a conocer cuáles eran las posiciones de los diferentes partidos políticos referente a ese tema y que la gente se iba a ver afectada por una decisión que se tomase en ese momento dentro de la Asamblea Legislativa. Pero nadie hizo eco. Bueno, sí hizo eco Colproces, el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, que fue la única institución que convocó para discutir el tema del problema de las pensiones en diciembre del 2014. Nosotros asistimos, fuimos el único partido político que llegamos a esa reunión. El tema de pensiones es un tema que ya llegó a un momento que ya no se puede detener. Tenemos que discutirlo. Se tomó una decisión de que este día martes van a iniciar, digamos, el estudio dentro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Tenemos entendido que ahora a las 9 supuestamente iba a ser la reunión, ¿verdad? Y se va a tocar como tema único el tema de las pensiones. Nosotros esperamos de que poder seguir impulsando este esfuerzo y encontrarle solución a la mayor brevedad. Nosotros creemos que mayo es un mes ideal porque tenemos el tiempo suficiente para poder discutir y hacer propuestas, ¿verdad? Y así como nosotros la semana recién pasada votamos para salvar del impago, sacar de la crisis momentánea que estaba viviendo el país y acompañamos, hicimos más de 43 votos en la Asamblea Legislativa, creemos de que van a haber más de 43 votos en el mes de mayo para tomar una decisión de las reformas de pensiones. Yo estoy seguro que la democracia cristiana va a acompañar, que Arena definitivamente está impulsando la discusión, el partido Gana lo ha expresado en varias ocasiones, ¿verdad? Hay que buscar los temas, digamos, donde el FMLN está cuestionando, porque ellos hablan de que
hay una pérdida, digamos, de lo que va a percibir el trabajador, y hay que buscar esos mecanismos para poder compensar. Pero creemos de que hay muchos puntos coincidentes en los cuales podemos lograr acuerdos, ¿verdad? Y en aquello buscarle la solución a efecto de poder tener una modificación a la ley de pensiones en el mes de mayo, no por mayoría simple, sino que por unanimidad. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos al frente, es el llamado que le hacemos a Arena para que nos sentemos y discutamos sobre este tema. Me gustaría, doctor Parker, que analicemos puntos específicos de lo que ha estado ocurriendo. Organismos financieros internacionales, las calificadoras de riesgo dicen al analizar la situación de El Salvador que el problema que tiene el país es falta de un acuerdo político. El ministro de Hacienda también daba declaraciones, decía que toda esta situación es producto de una parálisis política. Y si analizamos lo que han dicho los dos partidos mayoritarios sobre el tema, por un lado Arena dice la crisis de pensiones fue provocada por el gobierno, por el otro lado el FMLN dice esta es una situación generada por Arena para asfixiar a la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes sobre este tipo de choques que se han vuelto constantes y que ustedes, bueno, están prácticamente en medio de toda la discusión en la Asamblea Legislativa? Mire, uno en la política termina aprendiendo a ser un tanto prudente, pero hay ratitos donde uno dice, pues hombre, voy a ser un poco imprudente. Y ese es justamente este ratito. Mi impresión personal, y lo quiero decir así, para dejar a salvo mi partido, mi impresión personal es que por el lado del FMLN su proyecto es mantenerse en el poder y por el lado de Arena su proyecto es la alternancia, pero ninguno es realmente un proyecto de país. Mantenerse en el poder per se, la alternancia per se, como que si eso resolvería los problemas de El Salvador. Y ni una ni otra realmente son las respuestas a lo que el país necesita. Las comunidades políticas necesitamos poner luces altas, empezar a resolver los problemas nacionales con visión de Estado y de largo plazo. Y lamentablemente seguimos como obcecados y abrumados apagando incendios, resolviendo este tipo de crisis. Y tomemos nota que realmente el incendio no se ha terminado de apagar. Tenemos los techos que están ya por toparse en cuanto a la posibilidad de las AFPs para adquirir certificados de inversión previsional. Quiere decir que eso ya está a un paso de llegar. Y por otra parte tenemos la imperiosa también necesidad de pagar las letras del Tesoro, que son deuda de corto plazo. Y no sabemos si quienes hoy día tienen estas letras del Tesoro estarán en la disposición, el rollover que le llaman, de volver a invertir en deuda de corto plazo, habida cuenta la situación fiscal que tuvimos que afrontar y las calificaciones de riesgo que hoy día tenemos. Pero voy entonces a lo siguiente, si esos son los proyectos de los unos y de los otros, ¿cuál es la alternativa que tenemos de país? Vino Naciones Unidas a hacer consultas con los distintos actores políticos, organizaciones, y se llegó a la conclusión que las condiciones estaban dadas para que pudiese Naciones Unidas venir a trabajar, a contribuir, a encontrar salidas de país, es decir, esas de visión de largo plazo, soluciones de Estado, más allá de los intereses partidarios. Se instituyó la delegación a través del embajador Benito Andión, un prominente embajador conocido y reconocido en el país, y comienza la actuación de Naciones Unidas, del delegado del secretario general, y se está planteando en los próximos días, próximo mes, una primera eventual congregación de los principales actores, no solo políticos partidarios, para ir perfilando lo que serían estas salidas de construcción de largo plazo. Nosotros tenemos la esperanza puesta en que sí haya capacidad de entender que esto es una necesidad. No hemos sido nosotros capaces, después de 25 años del acuerdo de paz, de haber sembrado esa visión de Estado. En una oportunidad conversábamos de lo que hizo Israel,
y cito el caso de Israel, como hay otros tantos, que es un territorio muy similar al nuestro, una población muy similar a la nuestra, con dificultades mayores, no solo fronterizas, sino que de escasez de agua y tal, conflictuado, y lograron pasar de un déficit fiscal enorme y parecido al nuestro a un crecimiento económico sostenido muy envidiable. Pero para eso tuvo que tomar en un momento dado decisiones de Estado. Nosotros creemos que la participación de Naciones Unidas en este contexto pasa a ser sumamente útil y buscaríamos que esto sea visto con el mayor de los atributos y que nos podamos subir entonces en un escenario donde podamos dejar por aparte las discusiones políticas partidarias y de coyuntura y logremos entonces tirar esa mirada en alto y poder llegar a acuerdos de país más allá de esa polarización que estamos teniendo que sufrir. ¿Consideran ustedes que se está haciendo, digamos, lo suficiente para acercar posiciones? Porque vemos cada vez que aparece la gente del gobierno, cada vez que aparecen los diputados del FMLN, pues hablan sobre lo que Arena no está haciendo, y Arena pues también hace lo suyo y habla de lo que el gobierno no está haciendo. Entonces parece que es una guerra verbal y que ustedes están en medio del fuego cruzado ahí en el órgano legislativo. Mira, Manuel, lo que pasa es que nos estamos enfrentando en un momento que es diferente a los momentos a los problemas que nos presentamos en momentos anteriores. Hoy estamos ya en una campaña presidencial, no es una campaña de alcaldes y diputados. De aquí ya empezaron a aparecer candidatos, ¿verdad? Aparecieron nombres de personas que están aspirando, ya se fueron a inscribir incluso dentro de un partido, ya llegaron a inscribirse como posible candidato para la presidencia de la República. O sea, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Estamos entrando en un periodo de 2 años, ¿verdad?, que la situación se va a mantener, la polarización se va a mantener. Y como bien dice Rodolfo, esta es una situación en que algunos se quieren mantener en el poder y los otros andan buscando la alternancia. Lo que no se están dando cuenta es de que el 19, cuando se venga el cambio de gobierno, gane quien gane, la situación del país, si no se resuelven los problemas ahora, va a ser mucho más difícil poderlo sacar de la crisis en la que la estamos metiendo en este momento. Y eso definitivamente es preocupante. Por el otro lado, preocupa de que todos los esfuerzos, la interpartidaria que funcionaba allá en los 90 y en los primeros años, digamos, entre el 2000 y el 2009, dejó de funcionar. Antes éramos nosotros mismos, los actores, los que nos organizábamos, nos sentábamos, conversábamos, le buscábamos solución a los problemas, ¿verdad?, y se los encontrábamos. Los problemas, digamos, de elección de segundo grado, donde necesitaban 56 votos, en el pasado, por lo menos en los tiempos del PCN, cuando teníamos la presidencia de la Asamblea, se lograban realizar en el tiempo adecuado, ¿verdad? Hoy pasamos meses y no hemos podido lograr conseguir los 56 votos para las elecciones de segundo grado. Eso definitivamente preocupa, ¿verdad?, porque ¿qué es lo que nos está diciendo hoy? Vienen elecciones para alcaldes y diputados, ¿verdad?, pero esta nueva asamblea va a tener que tomar decisiones de 56 en el tema de Sala de lo Constitucional, Fiscal General de la República, Corte de Cuentas. Bueno, Corte de Cuentas tenemos que tomarla en el mes de julio, en esta, pero dentro de 3 años, ¿verdad?, la siguiente asamblea va a tener que tomar decisiones de elección de presidentes de la Corte de Cuentas. Entonces todo eso definitivamente preocupa, ¿verdad?, y especialmente nos preocupa a los 2 partidos de centro, porque estamos en medio, estamos en el sándwich, estamos en medio del sándwich. Entonces tenemos ventaja porque podemos conversar con uno y con los otros, y que tenemos credibilidad con ambos institutos políticos, ¿verdad?, pero definitivamente el trabajo nuestro es de concientizar a estas 2 fuerzas políticas para que le encuentren una solución, porque las soluciones que se necesita el país son soluciones de unanimidad, no soluciones de 43 votos. Las soluciones de 43 votos son muy dolorosas y esas son lo que nosotros estamos tratando de evitar, y decirle, miren señores, siéntense, conversen, pongan primero el país, ¿verdad?, no veamos los intereses del 19, sino que veamos hoy este momento. Por el otro lado, como les decía, estos procesos, digamos, de la interpartidaria
que se vieron fortalecidas por el esfuerzo del secretario general de la OEA, que vino aquí al país, que nos pidió que firmáramos un documento, un compromiso en el cual nos obligábamos a sentarnos en una mesa para buscarle solución a los problemas. Fracasó. Y desafortunadamente eso manda a otra señal más preocupante para Naciones Unidas. El embajador Andión está consciente de eso. Él sabe de que el tema, digamos, de lograr esos acercamientos de estas dos fuerzas políticas es bastante difícil. Por eso ha realizado labores de acercamiento, reuniones bilaterales con todos los institutos políticos, buscando encontrar aquellos puntos de coincidencia donde el día que nos sentemos, que tenemos entendido que va a ser ahora en el mes de mayo, sentarnos para tener ya puntos donde podemos decir, mire, podemos llegar a acuerdos en estos temas. Eso definitivamente es la esperanza que tenemos nosotros como partidos de centro, de que este esfuerzo de diálogo, de acercamiento que va a realizar Naciones Unidas, que no solamente representa, como decían unos amigos el día de ayer, es un barco, no es el Titanic el que quieren montar ellos. ¿Perdón? Barco del amor. Sí, en vez de que sea el Titanic, que sea el crucero del amor, para buscar esos acercamientos de la fuerza política. Así que en eso estamos. Eso es lo que nosotros creemos de que puede venir a solucionar y a facilitar estos acuerdos en los temas de pensiones. La gente está preocupada por su pensión. Los militares están preocupados por el tema también de su pensión. Pero ahora no se está tocando el tema de los militares. Nosotros sí insistimos, creemos que es necesario resolverle, llevar tranquilidad a esos hogares de la gente que estuvo en el conflicto armado, ¿verdad? Que arriesgó su vida, que pusieron primero a El Salvador incluso antes que su familia, pues, porque en aquellas épocas, y ahí estoy hablando de ambos bandos, ¿verdad? Porque los dos bandos hicieron sacrificios, se retiraron de su familia, iban al combate, ¿verdad? Y es gente que en alguna medida merece respeto, ¿verdad? Y merece la consideración en el tema de pensiones. Doctor Parker, ¿qué garantías se pueden tener, digamos, de que no se dé una reforma de pensiones por una mayoría simple y que sea impuesta una de las dos propuestas que están en discusión en la Comisión de Hacienda o que van a entrar a discusión este día? Yo creo, Manuel, que cada partido ha tenido el espacio suficiente para reflexionar, para analizar cuáles son los ejes centrales de la reforma que se debe de impulsar en el país. Por decir el caso nuestro, y que creo que coincide con varios, y me atrevería a decir con la mayoría de institutos políticos representados en la Asamblea Legislativa, es que se mantenga el sistema de ahorro individual. Es decir, que no se vaya a tangibilizar, que no se vaya a violentar ese esquema en dirección a que esos dineros, que son ahorros de cada uno de nosotros, vayan a pasar a ser administrados por el Estado. Es decir, ya eso quedó comprobado a través de la historia que no furuló, que no funcionó y que pues prácticamente fracturó las posibilidades de garantizar el pago a los pensionados. Entramos a un sistema donde cada quien es dueño de lo que va cotizando, de lo que va ahorrando, en adición a la rentabilidad de esos fondos que hasta ahora nadie puede objetar que han sido muy bien administrados, de tal manera de que si cada quien tenemos claros los ejes centrales de lo que consideramos apropiado para los intereses de los trabajadores que un día se tienen que pensionar, va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo. Nosotros como Democracia Cristiana de plano no estamos de acuerdo con que el Estado pase a administrar los fondos de los cotizantes. Entiéndase un sistema estatal, entiéndase un sistema mixto. La Democracia Cristiana está completamente convencida que lo que conviene es respetar los ahorros de cada persona como única y principal garantía de que una vez deje de trabajar, una vez se retire, pueda gozar dignamente de su pensión. Y de paso quiero decir, no hay derecho, pero no hay ningún derecho ni ninguna justificación para que los militares en retiro tengan que andar zapateando para que se les honre sus pensiones. Y en eso también nosotros como Democracia Cristiana estamos de frente, reclamantes
y exigiendo al gobierno que no vaya a dejar de pagar las pensiones de los militares de retiro. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, ya volvemos con el cierre de la entrevista de esta mañana. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día aquí en Hechos AM y estamos, conversando con los secretarios generales del PDC y del PCN. Un aspecto importante que me gustaría conocer su opinión es lo que está pasando con el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones. Este me parece que es un tema pendiente también en los temas legislativos. ¿Cómo ven ustedes la situación, licenciado Rodríguez? Mira, tal vez antes de tocar ese tema, creo que hay un tema también que es interesante, por lo menos que la población conozca cuál es la posición que tenemos los partidos. Es el tema de la ley de amnistía. Se están haciendo esfuerzos para poder encontrarle una solución a ese tema, para poderle llevar tranquilidad también a esos dos sectores, tanto al FMLN como a la Fuerza Armada, que en el pasado se enfrentaron, que se encontró una solución negociada y que en alguna medida ahora ha traído intranquilidad, digamos, a la familia. Hay esfuerzos para poder hacer un trabajo conjunto, todos los partidos políticos hemos estado conversando, hay esfuerzos incluso internacionales en el sentido de ver los ejemplos de allá de Colombia, la solución que le han dado ahí en Colombia, y esperamos nosotros también que ese tema se pueda agilizar, ¿verdad?, para poder encontrar una solución al problema de inestabilidad que existen en muchos hogares de las familias de los combatientes, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada. Esto ante la posibilidad de juzgar crímenes de guerra. Así es, entonces hay que buscarle una solución. Ahora, con el tema de los montos de elecciones, sí, definitivamente nosotros creemos de que el monto que se ha propuesto no va a cubrir todas las necesidades del tribunal. Viene un proceso, digamos, de capacitación que se debe realizar ante, digamos, los miembros de mesa. Debe haber una capacitación para los organismos auxiliares, las juntas electorales departamentales, municipales, que ya se tienen que estar nombrando, ¿verdad? Estos mismos procesos de elección interna no tiene los recursos el tribunal para poder verificar, digamos, la realización de estos eventos. Nosotros tuvimos este fin de semana 2 eventos muy importantes donde pudimos ver a nuestra estructura, a los miembros del padrón electoral de 2 municipios, asistir para poder elegir los candidatos que nosotros vamos a proponer, y desafortunadamente pues no hay una presencia del tribunal, que en alguna medida es producto de la falta de recursos que tiene el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral dijo que estaba a un aproximado de 39 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda dice que se tiene que reducir esa cantidad. Están ofreciendo aproximadamente 25. ¿Cómo ven ustedes la situación, doctor Parker, ya para concluir con este tema? Regresando al tema de las prioridades, Manuel, ahí tiene usted regreso al caso del Rancho de Navarra, 23 millones de dólares. Y las elecciones, que es prioritario. Es decir, no podemos seguir como bajo esa inercia de que no reclamemos lo que hay que reclamar. El país necesita un presupuesto digno para que las elecciones se realicen no solo en forma transparente, sino que además en forma eficiente. Yo casi me atrevería a decir que así como vamos, las elecciones se podrán realizar como hoy día se están realizando en Burundi, allá en África. Y eso sería terrible. Ya tuvimos que sufrir procesos electorales con tantas falencias, con tantos problemas. Tenemos todos presentes cuando al día siguiente de la elección, todavía en las 11 de la mañana, en algunos sitios, y no habían logrado cerrar las actas. Es decir, hubo cambios, es cierto, en dirección a que el voto fuese directo, a más garantías en cuanto a la decisión del electorado. Eso generó nuevas dinámicas, pero también nuevas formas, y no hemos logrado acomodar los procesos, las mecánicas de las elecciones a esos cambios que se introdujeron. Pero seguimos igual, y para poderlo hacer se necesita un mayor presupuesto. Entonces, no es posible que a estas alturas del partido todavía se esté discutiendo por parte de la Hacienda Pública cutarriarle al Tribunal Supremo Electoral lo que básicamente necesita. Si es que en la elección anterior se empeñaron cerca de 35 millones de dólares. Entonces,
que esté pidiendo al tribunal cerca de 5 millones de dólares más es enteramente razonable para que estas elecciones sean realizadas y sean comunicadas al electorado con la prontitud para que no haya nuevos incendios. De tal manera de que nosotros sí estamos ya no solo haciendo consultas, sino que llamados, cabildeos, como se quiera llamar, para que se le asigne esa partida presupuestaria al Tribunal Supremo Electoral. Sobre lo otro que mencionaba Memo, quiero decir que después de la revocatoria que dio la Sala de lo Constitucional a la ley de amnistía, básicamente introdujo un componente que no fue el componente que nosotros en el proceso de paz de El Salvador establecimos. Nosotros visualizamos que las transformaciones institucionales serían la garantía de no repetición de los hechos sufridos, ocurridos durante el conflicto. 25 años después de la firma del acuerdo de paz, podemos afirmar que esas transformaciones institucionales realmente funcionaron, porque de hecho hemos pasado 25 años y ese tipo de sucesos no han vuelto a ocurrir, porque existen los suficientes pesos y contrapesos institucionales para que ninguna persona, ninguna institución pueda acumular poder y además, a través del uso de ese poder, llevar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ese legado del acuerdo de paz, que consiste en democracia, en derechos humanos, hay que aquilatarlo, apreciarlo, cuidarlo y preservarlo. Quiere decir que funcionó. Pero entonces el fallo de la Sala de lo Constitucional lo que vino a decir es, pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y en forma sobreviniente quiero introducir el tema de la justicia transicional y el tema de la justicia restaurativa, que se ha dado en llamar así en el proceso de paz de Colombia. Sí. Y entonces, pues ni modo, son fallos de la Sala, y estamos ahora ya debatiendo como Asamblea Legislativa cómo vamos a hacer para acomodar esos parámetros de la Sala de lo Constitucional a una nueva normativa que habrá que elegir, que habrá que dictar para que existan los parámetros y se puedan entonces orientar estas cosas. Bueno, nosotros estamos cerrando de esta forma el espacio de la entrevista correspondiente esta mañana. Agradecemos al licenciado Manuel Rodríguez que nos haya acompañado. Gracias, también agradecemos al doctor Rodolfo Parker por acudir también a nuestro llamado, como hecho sabemos. Nuevamente, muchas gracias, Manuel. Igualmente, estamos a la orden. Bueno, nosotros cerramos el espacio de la entrevista. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque tenemos mucho que informarle todavía en la segunda parte de Noticiero Hechos.